Iniciando grabación. ¿Sí me escuchan ahí? Se escucha bien, ¿no? Ah, ok, va. Entonces vamos a dar conclusión a la sesión que iniciamos ayer sobre iniciativa legislativa. Habíamos estado viendo un poco el procedimiento que se sigue y explicando, ¿no? Cómo se pretende que este sea un mecanismo de democracia participativa, pero que al final valga la redundancia, la participación de la ciudadanía es bastante limitada, ¿no? Eh, conforme a la manera en la que está regulada en México, vimos que hay otros sistemas en los cuales se tiene una regulación en donde la población puede participar de manera decisiva, ¿no? Se presenta la iniciativa, se respalda por un determinado porcentaje de electores y electoras y pasa directamente a consulta popular, ¿no? Ese sería, no sé si un punto extremo para crear una ley y reformar la Constitución o un punto en el cual el pueblo, la población, ¿no? El soberano pueda sentir que realmente tiene una participación directa en los asuntos públicos. En México ya vimos que la participación de la ciudadanía queda al momento o llega al momento de presentar el texto articulado, ¿no? Tanto de iniciativa de ley, de reforma de ley o incluso de reforma de la Constitución. No obstante, luego de esto hay también otra participación y es que existe una comisión promotora, existe una persona representante que se encarga de hacer el lobbying, ¿no? Dentro de las cámaras y además de esto, como les decía ayer, el tribunal puede participar, ¿no? Se le reconoce que puede conocer de cualquier acto relacionado, ¿no? Con el ejercicio de la iniciativa legislativa popular en JDC y en algunas decisiones del tribunal, pues también aclarado cuál es o hasta dónde llega, hasta dónde llega la participación del pueblo en estos, en el ejercicio de este derecho, ¿no? Porque es un derecho político. Entonces, les decía que se han presentado algunas iniciativas legislativas en México, algunas de ellas o todas ustedes las conocerán. Solamente una de ellas ha llegado a la etapa final, ¿no? Tal y cual se había propuesto, con algunos pequeños ajustes, y el resto ha quedado en el camino o bien ha servido para lo que yo creo que en conclusión es como la gran oportunidad de las iniciativas legislativas o el gran beneficio que aportan, que es, si bien no dan lugar, ¿no? A una nueva ley, si bien quedan muchas veces en el camino, si bien no se obtiene la reforma deseada, ponen sobre la palestra, ponen sobre el debate, ponen sobre la mesa cuestiones políticas que le interesa a la población, que se discutan y que quizá a la clase política no les interesa discutirlo, ¿no? Vamos a ver cómo muchas de estas iniciativas legislativas pues han dado pie a políticas públicas adoptadas posteriormente por el gobierno,
o por las cámaras y que no fueron aprobadas como ley tal cual o como reforma de la Constitución, como reforma de una ley tal y cual se pretendía por quienes las promovieron. Entonces, la primera iniciativa que se presenta es Internet para Todos. Esta fue una iniciativa presentada en el año 2013. Veíamos ayer que las iniciativas legislativas se incorporan en reforma constitucional del año 2012, ¿no? Aquí lo que se proponía en esta iniciativa era crear una ley que garantizara el acceso o el libre acceso a Internet a partir de una reforma a la Constitución, ¿no? Es lo que pretendían con esta iniciativa. La iniciativa fue apoyada por el número de electores o electoras que requiere la ley. Es más, hubo casi 15,000 firmas más que las requeridas. Ya sabemos que es un 0.13% de la lista nominal de electores. Claro, esa cifra va variando. La presentación de esta iniciativa coincidió en su momento con la propuesta de reforma a la ley de telecomunicaciones que presentó el Ejecutivo en la Cámara de Diputados en México, por lo que se hizo por parte de los promotores fue abandonar, pues abandonar, ¿no? Directamente como la promoción de la iniciativa legislativa y cabildear directamente el tema del libre acceso a Internet sobre la base de la reforma que había propuesto, la reforma constitucional que había propuesto el Ejecutivo Federal. Y ustedes saben que esa reforma finalmente eh, es la que fue aprobada, ¿no? Se llevó a cabo la reforma por parte de las cámaras y se garantizó el libre acceso a las tecnologías de la información. No obstante, pues se entiende que esta iniciativa tuvo como sentido positivo el dar un mayor impacto, ¿no? El darle una mayor visibilidad de esa propuesta del desarrollo del derecho al libre acceso a Internet, sea que signifique el derecho al libre acceso a Internet, ¿no? Sea lo que sea que signifique, eso está en la Constitución. En la práctica habría que ver cómo se traduce realmente en la eficacia de este derecho. Entonces aquí, si bien no se tramitó la iniciativa, sí vemos cómo pudo influir en la decisión del poder político, ¿no? De cierta manera, es un ejercicio de política la que se hace y ese cabildeo tiene en cierta manera un impacto, ¿no? También en su momento se propuso en México este balotaje, ¿no? La segunda vuelta electoral y la revocatoria de mandato. Nosotros sabemos que ya la revocatoria de mandato está a partir de una reforma constitucional, pero no se hizo por iniciativa legislativa popular. No obstante, la iniciativa legislativa puso sobre la mesa estas cuestiones en el país. La primera, la doble vuelta, ¿no? Eso sabemos que existen en algunos países de la región, que lo que se procura es que en los sistemas, principalmente en los sistemas, ¿no? De mayoría relativa, que es donde pueden operar con mayor relevancia, él o la candidata, la persona que resulte electa, sea una persona que realmente tenga una representación, sea una persona que realmente tenga un apoyo de la ciudadanía, ¿no? Esto viene del sistema constitucional francés, tiene esa ventaja, ¿no? Garantizar que quien acceda al ejercicio del poder, principalmente al Ejecutivo, sea federal o sea estatal, cuente con una representación. En contra de esto encontramos, ¿no? Que el gasto, ¿no? El gasto que se puede generar, porque hablamos de prácticamente 2 elecciones consecutivas, en su caso, ¿no? Si hubiese segunda vuelta, y lo segundo que se dice es que en la segunda vuelta generalmente, como ya solo van dos propuestas, 2 candidaturas, las 2 más votadas, generalmente la población no elige por afinidad, ¿no? No elige por programa, sino que hace una elección, pues, ya más parcializada, y que realmente esa representación que se procura que exista, no existe en la realidad. No obstante, hay muchos países de la región que tienen, ¿no? Ese sistema de segunda vuelta. Yo recientemente tuve la oportunidad de estar en Brasil, precisamente en la elección, ¿no? Que se llevó a cabo, que fue una elección tanto federal como estatal, a inicios
de octubre, y ahí lo que se elegía era, entre otras cosas, gobernadores, presidencia. Ellos tienen fórmula presidente, vicepresidente, la renovación también del Senado, 27 senadores y 1520 y tanto, 1560 creo, mejor dicho, diputados federales y del distrito de Brasilia. Ustedes vieron, ¿no?, en las noticias cómo se llevó a cabo ese proceso. Es un proceso muy particular, se vota completamente de manera electrónica, no hay voto en papel en Brasil, no hay ninguna posibilidad de voto en papel, bueno, a menos que la urna ya no funcionara, que eso hasta el momento creo que no ha ocurrido o no ocurrió en estos dos procesos. Se pide un porcentaje de votación para la persona que va a obtener el puesto de, por ejemplo, presidencia de la República. La Constitución en Brasil exige el 50 por ciento de los votos, no 50%, 50 más 1, es una mayoría calificada. Quien rebasa el 50%, entonces, y claro, tenga la mayor votación respecto al segundo candidato, no podría haber un segundo candidato con más de 50%, ese llega a la titularidad del Ejecutivo. Si ningún candidato o candidata alcanza ese 50% de votación, entonces se procede a la segunda vuelta electoral, el segundo turno, ellos dicen, y en el segundo turno, quien accede al cargo es el candidato o candidata más votado. Y eso es lo que ocurrió, ¿no?, recientemente, el 30 de octubre, en donde ya ahí contendieron, no solamente a nivel federal, también hubo a nivel estatal candidaturas de gubernaturas que no habían alcanzado, si sus constituciones así lo exigían, el porcentaje establecido para en una primera vuelta tener el cargo, y en una segunda vuelta, ustedes saben, compitió Bolsonaro, Lula, y fue una decisión sumamente cerrada, pero hubo un candidato que obtuvo más votos que el del segundo lugar. Esto es beneficioso, claro, trae un beneficio, ¿no? Es como la reafirmación de que quien queda, en este caso Lula, tiene un respaldo de la población. Ya lo tuvo en la primera vuelta, fue el candidato más votado, no obtuvo el 50% de los votos. Claro, ya en una segunda vuelta ven cómo supera por algún porcentaje ligero el 50%. No era necesario que lo superara, solo que tuviera más votos que el otro candidato. Bolsonaro queda por 1,5 puntos, ¿no? Casi con diferencia de Lula. Entonces, hay una reafirmación de que quien llega al cargo realmente tiene una representatividad, con todo lo negativo que podemos poner sobre la mesa que ello puede conllevar, ¿no? Eso se propuso en México, pero en México no hay ni a nivel estatal ni a nivel federal esa posibilidad de la segunda vuelta electoral. También se propuso, les dije en su momento, la revocatoria de mandato y esta pues se aprueba posteriormente por reforma constitucional. Esta iniciativa de la segunda vuelta electoral y de la revocación de mandato dio lugar a un JDC antes a la superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque la comisión promotora de esta iniciativa consideró que tanto la mesa directiva de la Cámara de Senadores cuanto las comisiones de la Cámara de Senadores involucradas en dictaminar la iniciativa, yo les decía ayer, se presenta la iniciativa ante la mesa directiva de una de las cámaras. En México, a diferencia de otros países, no se exige que sea, por ejemplo, ante la Cámara de los Diputados como cámara de inicio y que luego la Cámara Revisora sea la del Senado. Eso en España sí se exige así, en México no, se dice se puede promover eh, tanto ante la Cámara de Diputación cuanto ante el Senado. O sea, eligen los promotores donde lo quieren presentar. En este caso se presenta ante la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Una vez que se presenta, se da cuenta al Pleno, se da cuenta al INE para que verifique el INE si las firmas son conforme a la lista nominal de electores, y si se pasa esa barrera, entonces iríamos a comisiones. En este caso, estaban las comisiones principalmente de puntos constitucionales, las comisiones de gobernación y de estudios legislativos involucradas. Quiere decir que esa iniciativa ya había pasado la fase del INE, el INE dio luz verde a que efectivamente estaba respaldada por el 0,13% de la lista nominal de electores, y la habían pasado a comisiones.
La iniciativa se presenta a finales de septiembre de 2014, el de la segunda vuelta electoral. El 13 de noviembre de 2014, el Instituto Nacional Electoral emite el informe de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores sobre la verificación del cumplimiento del requisito de las firmas y como el 19-20 de noviembre se pasa esto, se turna, ¿no?, la iniciativa a las comisiones que tenían que hacer el examen. Esto se hace en noviembre de 2014. Pues llegamos a marzo de 2015, que fue una fecha en la que comparecen el representante, ¿no?, de los representantes de la iniciativa ante esta comisión, y a partir de ese momento ya no se da ningún trámite. Se presenta un JDC en agosto de 2016. Desde marzo de 2015, las comisiones no le habían dado ningún tipo de trámite a esa iniciativa. Ante esto, en agosto de 2016, se presenta un JDC ante Sala Superior y se le dice: queremos que estudies la omisión de las comisiones del Senado de dictaminar la iniciativa ciudadana, y luego también se le pedía revisar una supuesta negligencia por parte de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, porque no habían asegurado que se emitiera el dictamen de las comisiones. Sala Superior tuvo que entrar desde un primer momento a analizar si efectivamente estas personas que presentaban el JDC tenían legitimidad para presentarlo, porque claro, lo que se decía por parte del Senado es: no hay un interés jurídico aquí por las y los ciudadanos, porque esto se trata de un trámite legislativo. A nosotros nos corresponde dictaminar todos los proyectos de ley, incluidos los que vienen por iniciativa ciudadana, y la ciudadanía no tiene ningún tipo de legitimidad para impugnar esto ante Sala Superior. Yo ayer les preguntaba por qué pensaban que el Tribunal Electoral podía entrar a conocer medios de impugnación, principalmente a través del JDC en estos asuntos. Me respondían de manera correcta: no, porque se trata de un derecho político electoral. Entonces aquí Sala Superior emite, ¿no?, esta tesis aislada donde nos dice en esta tesis que los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no?, tienen interés, ¿no?, interés jurídico para controvertir omisiones de órganos legislativos al momento de dictaminar los proyectos de creación, modificación, reforma, derogación o abrogación de leyes y decretos, porque su derecho a iniciar leyes, yo creo que esto es fundamental, ¿no?, para entender la iniciativa ciudadana. Parece ser no lo habían entendido las cámaras. Aquí lo que se dice es: el derecho a iniciar leyes por parte de la ciudadanía no se agota al momento de que se presenta la propuesta, sino que para su vigencia plena y ejercicio eficaz es necesario que la autoridad legislativa se pronuncie al respecto, pues asumir una postura contraria tornaría ineficaz e inútil el ejercicio del derecho político del ciudadano. Creo que ese es el punto sobre el cual no se tenía claridad. Se trata de un derecho político electoral de la ciudadanía, y como derecho político electoral no podemos pensar que el mismo se agota únicamente al momento de presentar la propuesta de ley o la propuesta de reforma, ¿no?, sino que dice Sala Superior: es necesario que la autoridad legislativa se pronuncie. No dice: es necesario que la autoridad legislativa se pronuncie tramitando el proyecto tal cual lo presentó la ciudadanía, que es lo que yo les decía ayer, y es lo que puede ocurrir, que sobre la propuesta de la ciudadanía aprovechen las cámaras y tramiten sobre la misma materia un texto de ley distinto a lo que la ciudadanía quería, aprovechándose, ¿no?, de que la ciudadanía presenta la iniciativa legislativa. Aquí Sala Superior no dice nada al respecto, solo dice: se tiene que pronunciar. No dice en qué sentido, ni si se tiene que pronunciar respetando el texto presentado por la ciudadanía, o
respetándolo por lo menos en el núcleo duro del texto presentado por la ciudadanía, ¿no? La finalidad de lo que pretende la ciudadanía. Yo les contaba ayer lo de la dación de pago en España y cómo al final se aprueba una ley, pero con un efecto perverso, contrario a lo que la ciudadanía pretendía. Nunca se reguló la dación de pago, todo lo contrario, se aprovechó esa oportunidad de legislar para legislar a favor de los bancos. Aquí Sala Superior, entonces, deja claro que sí hay un interés legítimo. Otra cuestión es que lo que se alegaba es que como se trataba de una omisión, porque lo que se decía es las comisiones no se pronunciaron en tiempo desde el 18 de marzo de 2003, de 2015, ¿no? Hasta agosto de 2016 no ha hecho ningún trámite. Entonces, aquí Sala Superior también pues trae a colación esta jurisprudencia, plazo para presentar un medio de impugnación cuando se trate de omisiones, y aquí lo que nos dice es que no podemos considerar que el plazo se vence, puesto que son violaciones de derechos de tracto sucesivo. Mientras subsista la omisión, existe o subsiste también la obligación a cargo de autoridad responsable. Ustedes saben que la Suprema Corte ha dicho que solamente existe omisión cuando hay una obligación a cargo de la autoridad responsable y esta obligación no ha sido cumplida. Entonces aquí lo que se dice es, como se trata de un acto de tracto sucesivo, entonces no vence el plazo legal para impugnarlo. Y esto sucede cuando hablamos de omisiones por parte de las autoridades. Sala Superior acogió parcialmente la pretensión de las personas demandantes, solamente en el sentido de que si había una omisión por parte de las comisiones, no le entró a la negligencia por parte de la mesa directiva en cuanto a garantizar la observación del plazo para emitir dictámenes. Considero que aquí no se habían acreditado elementos objetivos suficientes para demostrar esa negligencia, y sí lo que dijo es, comisión, tienes que dictaminar. Aquí el asunto era bastante complicado porque se trataba de una reforma de orden constitucional, no de orden legal. Y ustedes saben, ¿no?, cómo se tramitan las reformas de orden constitucional en México. Está en el artículo 135 el trámite, pero lo primero era tener el dictamen de las comisiones. Las comisiones del Senado dictaminaron y dictaminaron en sentido negativo. Por tanto, esa iniciativa nunca prosperó, ¿no? Y es ahí donde les digo, Sala Superior dijo, tienen la obligación de pronunciarse, pero no dice, tienen la obligación de pronunciarse en el sentido de tramitar la iniciativa. Entonces, ellas cumplen diciendo, o sea, este trámite no va a avanzar. Ahora, otras iniciativas que se han presentado, por ejemplo, matrimonio y familia. Esta iniciativa se presenta en 2016, una reforma por la familia, por los niños y por todos. Se presenta ante la Cámara del Senado, ante la mesa directiva de la Cámara del Senado. También estaba respaldado por el porcentaje de firmas requerido por la Constitución, ¿no? Aquí fue respaldado por el 0.16% de la lista nominal de electores. La Constitución exige el 0.13%. El objetivo de esta reforma era llevar a cabo una reforma constitucional. El objetivo de esta iniciativa era llevar a cabo una reforma constitucional, reformar el artículo 4 de la Constitución para establecer de manera expresa que en México, eso es lo que pretendía, ¿no?, la familia es el elemento fundamental de la sociedad, que debe ser protegida por el Estado y que se reconoce como derecho del hombre y de la mujer. Querían que en el artículo 4 se estableciera que es el hombre y la mujer quienes tienen derecho de contraer matrimonio y fundar a la familia, y que la familia era el fundamento de la sociedad, ¿no? Como podemos ver o intuir, con esta iniciativa legislativa lo que se pretendía era inscribir en la Constitución o dejar expreso en la Constitución que
el matrimonio únicamente es entre hombre y mujer y que la única familia o el único modelo de familia reconocido constitucionalmente es la familia nuclear, ¿no? A la pregunta de qué debe entenderse por familia, aquí la respuesta era únicamente la familia formada por padre, madre, hijos e hijas, dejando fuera todas las formas de familias constitucionalmente protegidas a día de hoy, ¿no? Sabemos que hoy día se protegen familias monoparentales, homoparentales, lesboparentales. O sea, hoy día existe esa apertura en la Constitución. Eh, esta propuesta yo creo que era bastante importante, ¿no? En México, ¿por qué? Porque ya la Constitución reconoce que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. La Constitución reconoce que existe un derecho a la familia o que el Estado tiene que proteger a la familia, deja abierto el término de familia, no hace una alusión a que sea una familia nuclear. Y además de esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en acción de inconstitucionalidad, varios años antes de esta propuesta, había reconocido que el matrimonio no es una institución exclusiva del hombre y de la mujer, sino que existe también el matrimonio igualitario. Y esto sobre la base de que el fin del matrimonio ya no es la procreación, o no es el único fin del matrimonio, ¿no? La procreación. Y por tanto sería inconstitucional, ¿no? Cualquier ley que vaya en contra de lo que se estableció en ese momento como interpretación de la Constitución. La Suprema Corte interpreta, ¿no? La Constitución en esa acción de inconstitucionalidad. La Constitución no lo dice de manera expresa, pero reconoce, ¿no? Un derecho a la familia de manera abierta. Ahora, la pregunta es, si ya hubo un pronunciamiento por parte de la Suprema Corte en acción de inconstitucionalidad sobre el matrimonio, se podía a través de esta iniciativa proponer una reforma a la Constitución que introdujera, ¿no? Ya expresamente en la Constitución, ¿no? Que introdujera que el matrimonio es entre hombre y mujer y que únicamente se admite como constitucional a la familia nuclear. No, era parte de la duda que surge, ¿no? Se puede reformar la Constitución en contra de una sentencia del Tribunal Constitucional del país. La respuesta es sí, sí se puede. ¿Por qué? Porque aquí no hay un límite, o sea, no hay como materias intangibles en principio, ¿no? No hay materias intangibles o intocables. Tribunal, perdón, aquí se puede reformar la Constitución en contra de lo dicho por la Suprema Corte o se puede abrir una nueva Constitución en contra de lo dicho por la Suprema Corte si quiere hacer las dos diferencias. Se podría, por ejemplo, cambiar toda la Constitución en México, hacer una constituyente, reformarla completamente, hacer una constituyente y ahora decir en México solo hay matrimonio entre hombre y mujer, entre otras cosas, ¿no? Se podría hacer. Ahora, ¿eso sería legítimo? No. ¿Por qué? Porque estaríamos violando el principio de progresividad de los derechos, ¿no? No hay un límite material en México y eso es algo importante, ¿no? O por lo menos no lo hay de manera explícita de materias que no se puedan modificar. No hay nada en la Constitución mexicana que no pueda ser objeto de reforma. Nada. Ni la forma republicana, se entiende, ¿no? Que ni el Estado federal, pero yo siempre les digo en las sesiones sobre constitucionalismo, es el entendimiento de la Constitución lo que salva esta cuestión, ¿no? Siempre yo les digo, la Constitución no es únicamente norma suprema, la Constitución es una garantía de limitación del poder y esa garantía se hace principalmente a través del reconocimiento de los derechos. Entonces, si estamos en este reconocimiento de derechos y conforme al principio de progresividad, sería ilegítimo, aunque no existiría un impedimento legal, sería ilegítima una constitución que ahora nos diga el matrimonio es únicamente entre hombre y mujer o la única familia que se acepta constitucionalmente es la nuclear. Sería una involución de derechos y
Yo creo que ahí como el límite lo marcaría el principio de no regresividad. Eso en México ahora es importante también en materia electoral porque se está hablando, ¿no?, de la reforma electoral, y esta reforma no viene de la mano, por ejemplo, con lo que se ha venido ya trabajando en justicia electoral inclusiva, o no queda claro que venga, ¿no?, en materia de acciones afirmativas. El problema en México es que las acciones afirmativas se han ido introduciendo para cada proceso y por lineamientos generalmente, ya sea del INE o de los OPLES. No se ha hecho vía legislativa, mucho menos vía reforma de la Constitución. ¿Sería posible una reforma de la Constitución que no tocara o que no tomara en cuenta las acciones afirmativas? ¿Sería posible un proceso 2023-2024 sin las acciones afirmativas que ya tuvimos en 2020-2021? Están por lineamientos, ¿no? ¿O sería posible bajar las acciones afirmativas? Entendemos que no, por la prohibición del principio de no regresividad. Una vez que se han reconocido derechos, más aún cuando el Estado mexicano habla, ¿no?, de principio pro persona, maximización de derechos, progresividad, y está en el artículo 1 de la Constitución. Entonces, ¿cómo sostenemos que ahora vayamos para atrás? Sí, Juan Ignacio. Sí, creo que el riesgo más grande de las acciones afirmativas de cara al próximo proceso electoral están en el sentido de que se quiere que por vía legislativas entren dentro del tope de los 90 días, ¿no? Para poderlas implementar. Entonces, como que es ahorita en el momento el riesgo Hmm. más, más, más propenso que se puede correr, ¿no? Digo, el que se quedará fuera de ellas, pues ya no podría aplicarse después, ¿no? Claro, pero también ahí recordemos que el tribunal ha dicho que esto no está, o sea, que la regulación de las acciones afirmativas no entran dentro de ese plazo de los 90 días, porque lo que dice ahí es que no se pueden hacer modificaciones sustanciales, ¿no? Dentro de los 90 días. Y ahí lo que ha dicho el Tribunal Electoral es que aquí no se trata de modificaciones sustanciales, sino del desarrollo de una obligación que ya está desde la Constitución. Ahora dicen, no, no está desde la Constitución, pues desde los tratados internacionales. Entonces ya está la obligación, no se está introduciendo nada nuevo, solo se está reglamentando, regulando un mandato constitucional y convencional, ¿no? Pero sí llama la atención que no se hable de inclusión en los debates de reforma, ¿no? O incluso si no estuviera la reforma, también surgía la duda en algún momento de si esto lo hizo el INE para 2020-2021 y son lineamientos, valen para 2023-2024, tiene que emitir unos nuevos. Es que son derechos. Es que lo tenía que haber hecho el legislador, no lo tenía que haber hecho, aunque está o sea, sí tiene la legitimidad del INE y la legalidad para hacerlo, no lo ha hecho el legislador, lo hace la autoridad electoral administrativa o incluso lo puede hacer la autoridad judicial en cumplimiento de ese mandato, ¿no? Constitucional y convencional, pero claro, si los lineamientos valen para cada proceso. Ahora, lo que no podría suceder, sea porque el INE no lo regule, sea porque los OPLES no lo regulen, o sea porque eso no se contemple en una supuesta reforma, es que vayamos para atrás en las acciones afirmativas. Eso se tiene que considerar como se decía en Edad Media, ¿no?, derecho adquirido, como esas libertades adquiridas, y lo que no puede pasar es, o no debería pasar, es involucionar, ¿no?, ir para atrás. Pero eso seguramente se va a poner sobre la mesa en adelante, ¿no? Ahorita se está discutiendo sobre lo de la elección popular de las autoridades, sobre las autoridades electorales. Es importante que la población vea, entonces, cuántos países tienen elección popular de autoridades electorales y si realmente eso es una garantía eficaz para la imparcialidad, para la autonomía, ¿no? Eh, que trascienda la certeza de las elecciones en los países que así lo tienen, ¿no? Es importante que la ciudadanía también en ese sentido, quienes puedan hacerlo, tomen nota, ¿no?, de lo que existe en el derecho comparado y si realmente funcionan esos sistemas en los cuales las autoridades electorales y más aún un tribunal electoral, que es un tribunal constitucional en la materia electoral, sea electo
directamente por la población. Y además, en un proceso que va a ser político, porque va a ser electo además por las cámaras, que son órganos políticos, y en los cuales va a participar la misma autoridad, ¿no? El mismo Instituto Nacional Electoral es el que va a organizar las elecciones de su... Parece que volvemos a los colegios electorales, ¿no? De la que se extinguen en la década de los 90 y aquello de que la organización de las elecciones lo hacía la Secretaría de Gobernación. Hay un libro que es bastante ilustrativo en esto, sobre la designación de las y los magistrados de los tribunales constitucionales de José Antonio Estrada Marú, que es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, mexicano, y que ahora mismo trabaja en la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Él en ese libro hace un análisis exhaustivo de cómo se eligen a los tribunales constitucionales a nivel comparado y de las ventajas y desventajas que conlleva cada tipo de elección. Es importante documentarnos, ¿no? Para tener una opinión en la materia, una opinión sólida y objetiva. Les invitaría en su momento a consultar esa obra porque hoy día en México es de gran actualidad también. No solamente estamos hablando del INE, estamos hablando del Tribunal Electoral, que es el máximo garante en materia de derechos político-electorales en el caso concreto, y que además es quien declara da la constancia de mayoría y validez de la elección presidencial en México. O sea, es sumamente relevante, ¿no? No pasar por alto esta cuestión. Ahora, les decía que la única iniciativa que prosperó en México hasta el momento es la iniciativa presentada en el año 2016, la denominada Ley 3 de 3, que se refiere a ser pública, ¿no? Ustedes saben, las 3 declaraciones, la patrimonial, la de intereses y la fiscal. Con la misma, lo que se hace es una reforma, bueno, lo que se proponía con la misma era crear, ¿no?, la Ley General de Responsabilidades Administrativas a fin de establecer estas declaraciones. Esta es la única iniciativa que ha prosperado. La Ley General de Responsabilidades Administrativas fue aprobada. Lo único que se hizo en esta tramitación fueron un par de modificaciones a lo que se presentaba por iniciativa ciudadana, entre ellos dejar en la Ley General de Responsabilidades Administrativas establecido que, pues sí, es una obligación presentar las declaraciones, pero hay rubros cuya publicidad puede afectar la vida privada o los datos personales protegidos que deben ser garantizados, ¿no? Es como la garantía de los datos personales no venía establecida en la iniciativa ciudadana, y en lo que se aprueba en la Ley General de Responsabilidades Administrativas sí se hace mención de ello. No es la única que se ha aprobado. Luego vemos cómo han existido otras propuestas de iniciativa ciudadana, ¿no? El horario estacional aplicable para Sinaloa se propuso en algún momento. Si no mal entiendo, parece ser que ya no va a existir horario estacional a nivel federal, ¿no? No sé si lo entendí mal o tal, no va a haber cambio de horario, ¿no? Pues en su momento se proponía cambiarlo solamente para un estado. Aquí también hubo en esta iniciativa legislativa, hubo un JDC que se presentó ante Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también por omisión de las comisiones de dictaminar, ¿no? En este caso particular, Sala Superior entendió que no había omisión, puesto que no se había podido seguir tramitando la iniciativa legislativa dentro de la Cámara, en tanto en cuanto era la Cámara, creo que igual del Senado, en tanto en cuanto había venido el periodo de vacaciones de diciembre, y por eso es que no se había dado el trámite por las comisiones respectivas. También se propuso en su momento reducir las cuotas del impuesto, ¿no?, de este impuesto especial sobre producción y servicios a gasolinas y diésel. Esto se presenta en el año 2017. Todas estas iniciativas fueron respaldadas por el número de firmas que solicita la Constitución. También aquí se presentó un JDC ante Sala Superior
Sala Superior lo resuelve en el año 2017, se presenta en este año también, y en esta sentencia se estimó fundada la pretensión de quienes presentaban el JDC porque pues Sala Superior reconoció que había existido una omisión legislativa, ya que no se había dictaminado la iniciativa ciudadana dentro del plazo señalado por la ley y que la mesa directiva debía continuar con el trámite una vez iniciado el periodo de sesiones. No, aquí lo que Sala Superior fue sumamente enfática en este JDC y en este sentido constituye un precedente en la protección de los derechos político-electorales para presentar iniciativas legislativas, es en que Sala Superior fue enfática en decir que era prohibido mandar estas iniciativas a lo que se denomina en México como la congeladora, ¿no? En donde la iniciativa va a dormir el sueño de los justos, ¿no? Entonces ahí dijo Sala Superior, está prohibido que se vayan esas iniciativas a las congeladoras, se tienen que tramitar, ¿no? Lo que había dicho antes. ¿Qué hizo la Cámara? Pues las comisiones dijeron, ok, tenemos esa sentencia, dicen que tenemos que tramitarlo, dictaminaron en sentido negativo y la iniciativa, la propuesta fue desechada. Luego se presentó la reforma educativa, la reforma Gobierno sin privilegios, que fue presentada en el año 2017, y con la misma se pretendía reformar una serie de artículos constitucionales, entre ellos para reducir los sueldos de los altos funcionarios, retirar seguros de gastos médicos mayores, desaparecer el fuero y eliminar pensiones vitalicias. Sabemos que esa reforma no fue aprobada, pero sabemos también cómo esto está puesto sobre la palestra pública, ¿no? Cómo eso ahora es un tema en México y cómo a raíz de políticas públicas adoptadas de manera reciente, si podemos llamarlo así, se han ido implementando todas estas medidas. Se introdujo otra sobre el derecho a la energía eléctrica en 2017. Esta iniciativa fue presentada en el año 2017. Se pretendía reformar el artículo 4 de la Constitución, reconocer el derecho de las personas a la energía eléctrica. No obstante, en mayo de 2018 sus representantes solicitaron el retiro de la propuesta ante la mesa directiva, que eso también puede suceder, ¿no? Se pueden también retirar las propuestas. Y luego tenemos esta otra iniciativa, la de regulación ya. Esta iniciativa estaba destinada a regular la producción, procesamiento, distribución, venta y consumo de los productos derivados del cannabis. No era como el punto principal de esta iniciativa legislativa. Aquí lo que se establecía es que la Secretaría de Salud fuera la responsable para prevenir el consumo de productos derivados del cannabis, llevar a cabo el control sanitario del proceso productivo y establecer los criterios generales para emitir las licencias de producción. Pues nosotros sabemos lo que pasó, ¿no? Con el cannabis en México, sabemos que hubo una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en declaratoria general de inconstitucionalidad. Si no me equivoco, solo han habido hasta el día de hoy 2 declaratorias generales de inconstitucionalidad, ¿no? Una de un artículo de la Ley de Telecomunicaciones y otra sobre la Ley General de Salud en lo relacionado al reconocimiento del derecho de autoconsumo, ¿no? O del consumo lúdico, y no solo del consumo y producción, consumo lúdico del cannabis. No sé si ustedes conocen alguna otra declaratoria general de inconstitucionalidad que se haya tramitado a día de hoy. Bueno, no, sí, ya saben que existe, ¿no? Esa posibilidad de hacer la declaratoria general de inconstitucionalidad que deriva, ¿no? De que una sola sentencia de amparo en México
no es suficiente para expulsar una norma del ordenamiento jurídico, ¿no? Una sola sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma, lo que hace es inaplicarla para el caso concreto. Ya ven que ahora se va a discutir o ya se está discutiendo, no sé, crear la sesión de la Corte, lo de los nacimientos en una determinada institución de un municipio de Yucatán. Han escuchado, ¿no?, en las noticias que estaban hablando sobre si pueden haber o no nacimientos o belenes en las instituciones públicas. Sé que ese es el tema que estaba hoy en día, ¿no? Y claro, es un amparo que fue presentado en su momento, creo que fue el año pasado, antes de Navidad, y que habían declarado como que pues no tenía materia porque pues ya luego se pasó Navidad y ya habían quitado el nacimiento, ¿no? Ahora sí, la Corte va a conocer, o sea, eso se presentó ante un juez de distrito y siguiendo todas las vías ha llegado hoy día a la Suprema Corte. La Suprema Corte va a discutir si pueden haber nacimientos o no en una institución pública. Pero claro, lo va a discutir para el caso concreto. Porque ayer sí alguien me decía, uy, ya no van a ver, van a prohibir los nacimientos. Y claro, pero es que el amparo no tiene o no podría tener efectos erga omnes. El amparo tiene efectos para el caso concreto. La decisión que adopte la Corte, entonces en su caso sería para esa institución. Y ampararía a las personas que pidieron la protección de la justicia federal. El argumento sería la protección del principio de laicidad, ¿no? ¿Hasta dónde queremos llevar el principio de laicidad en México? Una sola sentencia de amparo no es suficiente para expulsar una norma del ordenamiento jurídico o no es suficiente para referirse a todos los actos que puedan llevarse a cabo en el mismo sentido en todo el país. Ese es uno de los efectos más perversos del amparo, creo, ¿no? El que tiene que darse justicia caso por caso. Entonces, como una sola sentencia no puede declarar la inconstitucionalidad, sabemos que en México existía, hasta antes de la reforma del Poder Judicial, la última reforma, la creación de jurisprudencia por precedentes ante la Suprema Corte. Hoy día subsiste la jurisprudencia por precedentes ante los tribunales colegiados de circuito. Pero antes la Suprema Corte podía crear jurisprudencia con 5 sentencias consecutivas en el mismo sentido, ¿no? 5 consecutivas, ninguna en contra mientras. Eso creaba la jurisprudencia por reiteración. Cuando había jurisprudencia por reiteración, declarando que una norma la misma norma era contraria a la Constitución, en amparo indirecto en revisión, entonces la Suprema Corte, si era su jurisprudencia o si eran los tribunales colegiados los que lo habían emitido, se lo pedían a la Suprema Corte, le informaban al Congreso y le decían, oye, ya hay 5 sentencias consecutivas diciendo que una norma que emitiste es contraria a la Constitución, modifícala para adaptarla a la Constitución. Sabemos que el plazo para eso es de 90 días naturales. Si el órgano legislativo no lleva a cabo la modificación, entonces se reúne la Suprema Corte en pleno y hace el estudio de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Si hay 8 votos a favor, se declara la inconstitucionalidad general de la norma. No, esa es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Hoy día no lo va a poder hacer la Corte por jurisprudencia por reiteración porque ya no existe, sino que va a ser por jurisprudencia por precedentes, ¿no? Y sabemos que se crea esa nueva forma de crear jurisprudencia. Entonces, en este caso, lo que hubo fue 5 sentencias consecutivas de la Suprema en amparo indirecto en revisión, pronunciándose sobre el cultivo y consumo de marihuana con fines lúdicos, dando la protección, diciendo que la Ley General de Salud violaba el libre desarrollo de la personalidad al prohibir el uso lúdico de la marihuana, y hubo 5 sentencias consecutivas, se le dio vista al Congreso de la Unión, se le dijo, oye, reforma la Ley General de Salud, no lo hicieron, y pues se introduce o se aprueba posteriormente en 2020, creo que fue, no sé si fue 2020 o 2021, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Y eso significa que ese artículo de la Ley General de Salud ya no existe. Y por tanto, entonces ya se priva de efecto a esta iniciativa legislativa de regulación ya
que precisamente lo que buscaba era esto, ¿no? Que se permitiera el uso lúdico de la marihuana. En México se llega al uso lúdico de la marihuana por otra vía, que fue declarar inconstitucional por parte de la Suprema Corte en declaratoria general de inconstitucionalidad la prohibición de la Ley General de Salud. Entonces, ese es como el breve repaso de las acciones, de las iniciativas legislativas que se han presentado por parte de la ciudadanía en México. Yo creo que ponen sobre la mesa esas cuestiones, ¿no? Que yo les decía, es importante que exista iniciativa, es importante, pero también es importante que nosotros analicemos cómo funcionan esas iniciativas, qué es lo que se ha conseguido a través de esas iniciativas, incluso analizar si el porcentaje del 0.13% es demasiado o se tiene que bajar en relación con el derecho comparado. Es uno de los porcentajes más bajos que hay. Ayer veíamos los porcentajes que se piden en otros países de la región, superan al 0.13 de México. Creo que lo importante no es como lo que dijo el tribunal, el derecho no se agota al momento de presentar la iniciativa, sino que es necesario también que esta pueda tener un buen fin, ¿no? Es necesario que, que las cámaras tramiten la iniciativa, eso lo dijo ya el tribunal. Ahora, creo que lo discutible es, ¿y basta con que la tramitan únicamente? ¿O debería haber algún pronunciamiento o alguna regulación en la ley de que se tiene que respetar en ese trámite el texto propuesto por la ciudadanía? O si el texto es propuesto por la ciudadanía, se me ocurre, y la cámara, una de las cámaras entiende que hay que desecharlo, ¿podría esto irse a consulta popular? Y que la población decida si se sigue con el trámite de la iniciativa legislativa o no. Porque si estamos hablando de una participación del pueblo, es un poco irrisorio decir que el pueblo participa presentando el proyecto, que el derecho no llega hasta el momento de presentar, que las cámaras tienen que tramitar, pero no hay ninguna obligación de las cámaras de tramitarla conforme a lo que el pueblo espera que se aprueba a partir de ellas, o nada impide que las cámaras lo desechen en cualquier momento. No sé si me explico. Y sí me gustaría escucharles, saber qué opinión le merecen hasta este punto de lo que yo les he comentado de la iniciativa. Yo no sé si ustedes ya habían estudiado previamente lo de la iniciativa legislativa, no sé si lo habían estudiado previamente, si tenían conocimiento de cómo se regulaba en México, si han seguido alguna vez alguna iniciativa que se haya presentado en México. O sea, ya saben que como ciudadanía ustedes pueden promover una iniciativa legislativa. Claro, tiene unos efectos reducidos, pero pues, ya hubo una que prosperó y prosperó prácticamente conforme a lo que, o sea, prácticamente se aprobó lo que la iniciativa llevaba en su texto articulado. Entonces, no sé si ustedes ya tenían conocimiento de este mecanismo de democracia participativa y conforme a lo que hemos estado estudiando ayer y hoy, pues, ¿qué opinión les merece la regulación que tiene en el país? A ver, quiero escucharles porque sí cansa mucho hablar 2 horas seguidas, ¿eh? Y no es nada tampoco reconfortante estar hablando 2 horas seguidas y sí quiero ver o sea, tenían conocimiento de que está, me imagino que sí, ¿no? Y han seguido las iniciativas. Yo sé que Juan Ignacio sí lo tenía previamente, porque ya hemos hablado en otras sesiones también de esto y porque pues, él ya ha hecho participaciones y sé que lo tenía, pero
se pueden presentar otras, hay temas que deberían ser presentados por iniciativa ciudadana, se debería hacer alguna reforma, imagínense, se puede presentar una iniciativa ciudadana para reformar el artículo 72, en donde se exige el 013 y decir que no sea el 013, es el 05, o de por ciento de apoyo, o decir, oye, y además que se ponga ahí claramente en la Constitución, como aquí todo se lleva a la Constitución también, o se regule por ley, se establezca en la Constitución que se debe regular por ley cómo las cámaras deben tramitar esta iniciativa para que realmente sea ciudadana, o que se reconozca en la Constitución que si pasa determinado plazo, como es el caso de Ecuador, sin que se tramite lo propuesto en iniciativa ciudadana, esto va directamente y se aprueba, o si esto debería, si se desecha, ser sometido a consulta ciudadana. Es que son muchas cuestiones las que pueden ser reguladas, o sea, que pueden ser mejoradas. Hay muchas áreas de oportunidad, ¿no? Por iniciativa ciudadana. Sí, Juan Ignacio. Hola. Hola, yo lo único que considero pertinente es que a través de una iniciativa popular se propusiera que las reformas que tienen que ver con partidos políticos para permitir su flexibilización fueran a consulta popular. Eso considero que sería muy sano, pero obviamente a los partidos no les interesa este tipo de Claro, mecanismos. porque quién va a aprobar, ¿no? Ya ven, eso se puede proponer, pero ¿qué se aprueba luego en las cámaras, no? Quien aprueba realmente luego son partidos políticos. No es lo mismo que pasa con lo de la elección, es un espejismo, o sea, eso de elección popular, a mi juicio, ¿no? Y ya cada uno tiene su propio entendimiento. Pero ¿cómo me dices elección popular si quien elige luego, o sea, quien presenta las ternas son las cámaras? Es político. O sea, igual es una elección política, ¿no? Pero bueno, ya decidirán. Sí, Juan Ignacio. Sí, es que esta parte de la elección popular de las autoridades es un despropósito totalmente, porque, a ver, vamos a poner un ejemplo muy claro. Normalmente siempre se ha hablado de que reparten despensas y un montón de dádivas y se han argumentado esto en las cuestiones de las nulidades electorales. ¿Qué pasaría cuando un aspirante a consejero, consejera, magistrado o magistrada tuviera que operar su elección de la misma manera? ¿No? De repente hubiera alguien que le dijera, ¿sabes qué? Yo te voy a apoyar con X número de despensas o X número de cobijas en tal distrito para que ganes la elección. Y resulta que la gana. Y cuando tenga que calificar o tomar una decisión relativa a estos procedimientos, va a decir, bueno, ¿y con qué calidad moral puedes resolver sobre esto si tú operaste de esta manera tu propia elección, ¿no? Es ahí donde viene Claro. el propósito. No sé, es que eso hay que analizarlo profundamente. Queda muy bonito, ¿no? En el Y de eso discurso, nadie pero habla, hay que ¿no? ver cómo es eficaz. Sí, es un problema, ¿eh? Y bueno, les vuelvo a repetir, está ese libro de José Antonio Estrada Maru, que lo escribe, de su tesis doctoral, lo publica aquí en México, es mexicano, y podría darnos también una orientación de cómo funciona, ¿no? La designación de las autoridades, más aún constitucionales, vía popular. Entonces, sí hay que analizarlo. Lo de la iniciativa ciudadana es una gran ventaja. Hay países que no tienen esta posibilidad. Hay países que no tienen la posibilidad de reformar la Constitución por esta vía. No obstante, tampoco hay que romantizar la democracia participativa, ¿no? La democracia participativa también puede tener cuestiones que mejorar, ¿no? También puede una decisión tomada en democracia participativa entrar en conflicto con la democracia, ¿no? Si entendemos por democracia no solo la parte electiva, sino todo lo que conlleva la democracia, ¿no? La democracia es elecciones, pero más allá de ello es instituciones, es independencia de las instituciones, es derechos, es garantías, es separación de poderes, todo eso es democracia, ¿no? Es inclusión, es igualdad sustantiva. Entonces, pueden haber decisiones que tome el pueblo que entren en conflicto con la democracia, sí la pueden haber. Es decir, debería prevalecer siempre el, las decisiones tomadas directamente por el pueblo en todos los casos. No se equivoca el pueblo, es imposible que el soberano se equivoque y entonces vamos a romantizar, a idealizar la democracia participativa y creer que todo lo que viene de democracia participativa es lo mejor. No,
Claro que pueden haber errores, pueden haber incluso violaciones de derechos adoptadas por el pueblo y todo tiene que ser revisable. Por eso es importante que ustedes tengan siempre presente que lo imprescindible, además del reconocimiento y eficacia de los derechos, es que cuenten con instituciones lo suficientemente autónomas e idóneas para revisar estas actuaciones. Fíjense, hubo un asunto que yo creo que Juan Ignacio ya lo escuchó en alguna otra clase, que es muy importante a nivel interamericano y que ustedes también habrán escuchado o habrán leído, yo creo, ya alguna vez esa sentencia, ya digo, es la de Gelman versus Uruguay, ¿no? Es una sentencia sumamente relevante por varias cuestiones, entre ellas el control de convencionalidad, ¿no? Se expande el control de convencionalidad en Gelman versus Uruguay. Es una sentencia de la Corte Interamericana del año 2011. La sentencia es tan fantástica que lo que nos viene a decir aquí la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es que si el pueblo a través de democracia directa toma una decisión que entre en conflicto con el derecho internacional de los derechos humanos, tiene que prevalecer el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, aquí en esta sentencia de Gelman versus Uruguay, la Corte Interamericana nos dice, la legitimación democrática derivada de una decisión tomada por el pueblo soberano en democracia directa o democracia participativa tiene límites. Lo que el pueblo decida a través de una consulta, lo que el pueblo decida a través de un referéndum, lo que el pueblo decida a través de una iniciativa, también tiene límites. Una ley aprobada a través de iniciativa legislativa ciudadana tendría límites. Tiene que ser conforme a la Constitución y los tratados. En Suiza, sí, en Suiza, que es uno de los países en donde más se utiliza la democracia directa, es una democracia semidirecta, hay leyes que una vez que se aprueban son plebiscitadas por el pueblo. Y fíjense, en Suiza dicen, si una ley ya se aprobó y es sobre un tema relevante que ya la Constitución establece, tal y cuáles son, y tiene que ser luego aprobada por referéndum por el pueblo soberano, esa ley ya no se puede controlar por constitucionalidad nunca más. No puede haber un control ni en el caso concreto. Nadie se puede amparar si fuésemos mexicanos, ¿no? En Suiza no hay amparo. Nadie se puede amparar frente a esa ley porque ya tiene una legitimación democrática del pueblo que dijo que esa ley se tiene que aprobar. Y el pueblo, que es tan sabio, sabe que esa ley, si se tiene que aprobar, ya sabiamente sabe que es conforme a la Constitución. En Suiza les funciona, eso en nuestros países yo me pondría a temblar, ¿eh? Sí funcionaría, ¿no? Pues en Gelman versus Uruguay sucedió algo parecido. Ustedes saben que hubo una dictadura, ¿no? En Uruguay, eh, y fue parte también de lo que se conoció en algún momento como la Operación Cóndor, ¿no? Propiciada principalmente por los Estados Unidos de América, y esa dictadura en Uruguay fue de 1973 a 1985. Fue parte de la Operación Cóndor en el cono sur de América, ¿no? De Argentina, Chile, Uruguay, saben todos los países que participaban dentro de esta operación adoptada como política de Estado. Pues cuando comenzó la dictadura, 1973, en Argentina secuestraron y desaparecieron porque no se puede llamar de otra manera a una pareja de uruguayos que vivían en Argentina. Y esta era María Claudia García de Gelman y Marcelo Gelman. Por eso es Gelman versus Uruguay, ¿no? Porque es la familia de estas personas las que luego van ante la Corte Interamericana. A ellos les desaparecen en 1976. María Claudia estaba embarazada, estaba casi por finalizar su embarazo. Ella sabe que a su marido lo torturan y lo asesinan en prisión, los trasladan de Uruguay a Argentina por puntos ciegos. Era una operación del Cono Sur, todos esos países estaban en esa trama, ¿no? De dictadura política. Los trasladan a Argentina, su marido lo asesinan y a ella la torturan, pare a su hija, le quitan a la hija y no se vuelve a saber nada de María Claudia.
Sucede que esta niña, pues estaban en Uruguay, ¿no? La bebé nace en 1977, ellos los apresaron a finales del 76, los secuestraron, ¿no? La niña nace, una familia uruguaya la cría, y luego cuando esta chica tiene 23 años, llega una persona, le dice que es su abuelo paterno, ella no sabía nada de su origen, viven en Argentina, que a sus padres los desaparecieron, y se hacen una prueba de ADN y efectivamente confirman, ¿no? Que este era su abuelo paterno y que ella era hija de esta pareja. O sea, es que dan escalofríos, es solamente relatar estos hechos, ¿no? Esos hechos nunca fueron investigados, nunca fueron sancionados en Uruguay. ¿Por qué? Porque el Parlamento uruguayo en 1986, la dictadura termina en 1985, pues el Parlamento uruguayo en el 86 aprobó una ley que podemos llamar la ley de amnistía, ¿no? De los delitos cometidos durante el régimen militar. Cuando esta chica se da cuenta de su origen, ¿no? En el año 2000 sabe que sus padres fueron desaparecidos, a su padre lo encontraron, pudieron darle sepultura a sus restos, de su madre nunca se supo nada. Y ella dice, ok, ¿qué hicieron conmigo? Mi identidad, mi personalidad, o sea, todo. Ese es creo que uno de los casos más tremendos que llegan ante la Corte Interamericana, pues esta persona va ante la Corte Interamericana porque no encuentra una respuesta en su país, en Uruguay, y ya va ante la Corte y dice, entre otras cuestiones, ok, violaron los derechos más elementales de mis padres, de mi madre, una mujer embarazada. La Corte reconoce todas esas violaciones. La Corte por primera vez en esa sentencia habla, yo no sé si es por primera vez o yo lo había hecho antes en un caso contra El Salvador, pero en esa sentencia aprovecha para hablar del derecho a la identidad, ¿no? Y del derecho a la identidad de las niñas y de los niños. Y luego la Corte se ocupa de fondo sobre la ley de amnistía de Uruguay. Y claro, el Estado uruguayo lo que decía es que nosotros no hemos violado ninguna obligación internacional de investigar y sancionar estos delitos porque tenemos una ley de amnistía. Y esa ley de amnistía fue aprobada en 1986 y fue ratificada en referéndum por el pueblo en 1989 y luego también en el año 2009. Tiene dos referéndums, dos consultas populares en donde el pueblo uruguayo dice se ratifica esa ley. Esto, dice, le otorga legitimidad por encima de cualquier responsabilidad que podamos tener ante el derecho internacional de los derechos humanos. La pregunta es, ¿realmente es ilimitado un acto de autoridad que deriva del pueblo democrático, del pueblo en ejercicio democrático directo? Podemos entender que como ya el pueblo decidió, lo que el pueblo decide está por encima de obligaciones que el Estado ha adquirido por el derecho internacional de los derechos humanos. La Corte le dice, no, nada. Esa ley es inconvencional. O sea, y yo creo que esa es, como les decía, una de las sentencias más importantes en ese sentido de la Corte. La Corte le dice, la legitimidad de los actos, la legitimidad de los hechos en una sociedad está limitada por las normas y por las obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos a los que el Estado se haya sujetado, por lo que en caso de flagrantes violaciones contra el derecho internacional de los derechos humanos, la protección de estos derechos es un límite infranqueable a las reglas de las mayorías. Es descomunal. La sentencia dice, ok, las mayorías han decidido en lo susceptible de ser decidido por las mayorías, incluso de manera directa, cabe un control de convencionalidad. Y en esta sentencia, la Corte Interamericana, pues, nos dice, ¿no? El límite de la decisión de las mayorías, y cuando hablo de mayorías, también entiendan que la democracia no puede ser el ejercicio del poder de las mayorías por sobre las minorías hasta el punto de excluirlas. No es eso lo que entendemos. No es lo que debemos entender por democracia, pero se entiende que es el poder del pueblo, ¿no? Y que una mayoría del pueblo decide. Incluso cuando la mayoría del pueblo haya decidido en democracia participativa, en consulta popular, por ejemplo, dice, su límite es la tutela de los derechos fundamentales
y la sujeción de los poderes públicos a la ley. Eso que yo siempre les digo en clase que es el significado o el valor de la Constitución. Reconocimiento de derechos, sujeción de los poderes públicos a la ley. Eso es lo que limita el ejercicio del poder democrático directo. O sea, por eso yo ayer les decía, miren, es muy célebre que demos pasos por incorporar mecanismos de democracia directa, que en México se transforman en democracia participativa porque conviven esos mecanismos con la elección de representantes, ¿no? Hay una convivencia de democracia directa, democracia representativa. Está bien, es importante, es plausible, es edificante, hay que seguirlos trabajando, depurando. Ahora, lo que no podemos caer es en el falso discurso de que a partir de esos mecanismos lo que ahí se apruebe es como lo escrito, ¿no? Por Dios en las tablas estas de los 10 mandamientos, que eso no se puede cambiar. No, es que el pueblo se equivoca y aquí Gelman versus Uruguay lo dice. Le lee la cartilla y le dice, no, es que no porque lo aprobaron por democracia directa, eso es intocable. Entonces, pues yo les quiero dejar esas reflexiones. Reflexionen, ¿eh? No se o sea, aquí no es una cuestión de ideología, no, esta es una cuestión de instituciones, de derechos, del país que ustedes quieren y del país que quieren heredar. Reflexionen, todo lo que les digamos, ustedes pónganlo en tela de juicio y indaguen, lean, tómanse una opinión objetiva al respecto. Porque esto no es una responsabilidad de las autoridades, esa sí es la responsabilidad de la ciudadanía. Si probablemente tomemos decisiones erróneas porque no reflexionamos, lo hacemos desde la subjetividad y desde la emoción, y no desde el objetivo y desde lo riguroso, ¿no? Que es importante hacerlo así. Entonces, yo hasta aquí dejaría mi participación. Si alguien quiere participar, tiene abierta la posibilidad. Y bueno, y si no, pues estaríamos por cerrada la sesión. Okay. Pues nos seguimos viendo en otras sesiones. Les recuerdo lo del día 17, el lunes 14 abren el registro y quienes puedan venir, en este caso va a ser en sala superior del Tribunal Electoral, porque estamos están acondicionando algunas cosas del auditorio que tenemos aquí en la escuela, pero va a ser siempre un placer y un gusto recibirles, conocerles. No sé si a Juan Ignacio ya le dieron algún regalito la otra vez, siempre la escuela da un recuerdito, alguna cosa, porque lo importante es que la escuela sea para la gente, o sea, para los alumnos y las alumnas. La escuela no es de nosotros, es de ustedes. Y si pueden en algún momento venir y visitarnos, pues va a ser un honor. Y si no lo pueden hacer presencialmente, pues les invitamos, como siempre, también a hacerlo online, que puedan participar por esa vía. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Nos vemos. Bye.